Como aplicación de la conectividad Wi-Fi, vamos a abordar una problemática que tiene que ver con la eficiencia energética. Las producciones de energía dependientes de combustibles fósiles liberan dióxido de carbono y otros contaminantes a la atmósfera. La eficiencia energética es una práctica que tiene como objetivo utilizar la misma cantidad de energía o menos para producir más bienes y servicios. ¿Cómo se logra la eficiencia energética? Se logra con tecnologías eficientes, cambio cultural, sistemas que automatizan servicios, entre otras. La solución propuesta para esta aplicación es el diseño de un sistema que reduce el consumo de energía de manera automática en dispositivos electrónicos que funcionan en distintos ambientes, sin provocar cambios en los hábitos de las personas. Bueno, el objetivo del sistema diseñado fue un bajo costo en cuanto a los materiales, que sea un sistema escalable, o sea que se pueda aplicar tanto en una oficina como en un edificio o en una institución, y que tenga capacidad de almacenar datos. El prototipo inicial se concentra en el control de la iluminación, ¿no? Entonces esta aplicación tiene como objetivo automatizar la iluminación de determinado ambiente e independizarla del factor humano. ¿Qué herramientas de hardware se utilizaron para la aplicación? Bueno, principalmente un dispositivo microcontrolador, en este caso es el ATmega 2560, un sensor de iluminación, sensor de presencia, un sensor PIR, un sensor barrera. Se utilizó el ESP8266 para la conectividad Wi-Fi y una plaquita con dos relés, en este caso para manejar encendido y apagado de dispositivos, principalmente de la iluminación inicialmente, y después la idea es expandirlo a otro tipo de dispositivos electrónicos. Bueno, ¿cuál es la lógica de funcionamiento del sistema, ¿no? El diagrama de flujo que permite, que se implementó dentro del microcontrolador para automatizar el sistema. Inicia la aplicación, se lee el sensor de iluminación, se leen los sensores, en este caso de obstáculos y de presencia. Si la iluminación es mayor o igual al umbral de la luz solar, es un umbral que fijamos previamente, entonces se apaga la luz. Si no es mayor al umbral y la luz es mayor o igual al umbral de luz artificial, entonces se inicia el timer, ¿no? Y se analiza el sensor de movimiento. El sensor de movimiento tiene como objetivo detectar presencia. Bueno, si la luz no es inferior al umbral de luz artificial, o sea, no es mayor al umbral de luz artificial, significa que estamos en presencia de oscuridad. Entonces, acá nos preguntamos si hay presencia o no, ¿no? O sea, si la variable OBS es igual a 1, significa que detectó presencia, ¿no? En ese caso, se inicia el timer, se detecta el sensor de movimiento, o sea, se obtiene el valor indicado por el sensor de movimiento,
y mientras no finalice el timer y movimiento sea igual a 0, entonces se lee el estado del sensor de movimiento. Esto se hace para, en el caso de estar en presencia de oscuridad, detectar, o sea, detectar que hay presencia realmente, ¿no? Que hay una persona en el lugar que requiere iluminación. Entonces, esto se va a mantener mientras no se detecte movimiento. Cuando se detecta movimiento, dentro de la temporización fijada por el timer, entonces si el movimiento es igual a 1, se prende la luz, ¿no? O sea, es un diagrama bastante rebuscado, pero bueno, tiene en cuenta los factores de la iluminación natural y de la presencia. Si no hay iluminación natural, se determina si hay presencia para encender la luz. Si hay iluminación natural, no hace falta encender la luz. Así que bueno, toda la lógica es para eso. También es importante determinar si la iluminación ambiental es equivalente, o sea, por más que no esté del orden de lo que se considera luz natural, si es equivalente a la luz artificial, no tiene sentido encender la luz. Bueno, para obtener los, los parámetros de interés, se implementa una base de datos, el MongoC. La base de datos lo que hace es almacenar parámetros como fecha, el número de nodos, ¿no? O sea, esto fue implementado de manera genérica para hacerlo escalable a una institución. Entonces, se almacena el número de nodos, el sector, el sensor que detectó presencia y que midió iluminación, porque en cada habitación o en cada oficina se asume que la iluminación natural va a depender de la ubicación de la ventana y de la ubicación del sol en ese momento. Y bueno, y la intensidad medida. Todo eso se va a ir almacenando y va a ir a parar a la base de datos, que se va a encontrar en un servidor. Bien. También implementamos una base para las acciones, ¿no? En este caso se llama acción.js. En este caso lo que se almacena es la fecha, el nodo donde se produce la acción, el sector y bueno, y la acción realizada, ¿no? Si es encendido de luz o apagado, etc. Acá se muestra un esquema de cómo se implementó el servidor. En este caso, en el ATmega 2560, mediante un JSON se implementó la comunicación con el Node.js y de acá se manda la información a la base de datos que está implementada en Mongo, ¿no? MongoDB. Este es el recorrido. Fíjense que esto es bidireccional porque obviamente el microcontrolador va a recibir información también de la base de datos y lo que nos permite, gracias a la interfaz Wi-Fi, mantener en la nube toda la información recabada y las acciones realizadas, ¿no? O sea que acá vamos a poder saber, por ejemplo, durante qué horarios hay presencia, durante qué horarios hay consumo de energía,
Esto es toda información muy útil que puede posibilitar realizar algún control y estimar la medida del consumo a lo largo del tiempo. También se puede medir la eficiencia teniendo en cuenta un medidor de consumo para el área automatizada y se podría contrastar con el consumo en esa misma área pero sin el sistema automatizado. Bueno, para la comunicación con el servidor se implementó una API REST. En la API REST se puede observar que hay distintos comandos con una identificación, pueden ser 0, 1, 2 o 3, y cada uno de estos comandos tiene información de las mediciones realizadas. En este caso puede ser del sensor, del valor medido y de la unidad que se está midiendo. Bueno, ¿qué resultados se obtuvieron en la implementación del sistema? Básicamente se pudo independizar el consumo de la conectividad con la base de datos. Ante un error en el envío de los datos al servidor, se realiza un reintento de enviarlos. Acá surgieron algunos problemas, como por ejemplo el sensor barrera que no funcionaba correctamente, entonces esas cosas deben ser testeadas previamente porque el sistema es muy dependiente de la detección de presencia. Así que bueno, se tuvo que ir solucionando eso. Lo mismo que el tema de la conectividad. Si el sistema con el modelito Wi-Fi está a una distancia no muy cercana del router, entonces lo que se consigue es una implementación que puede tener errores en la comunicación. En ese caso, para resolver eso se implementó el reenvío de datos, ¿no? Esa interacción permite hacer que si no recibe una confirmación el módulo Wi-Fi de que el dato llegó y fue almacenado, entonces se realiza un reenvío hasta que llegue esa confirmación. Bueno, respecto a la detección de presencia, se colocó el sensor a una cierta distancia de la ubicación de la lámpara, y lo mismo con el sensor de iluminación, debido a que la iluminación de la lámpara podía generar mediciones erróneas en el sensor de iluminación. Recordemos que el objetivo del sensor de iluminación es determinar la luz natural, ¿no? La presencia de luz natural. Si hay luz natural, entonces no es necesario utilizar la luz artificial. Ese es el objetivo que se trató de cumplir. El problema se daba cuando la luz artificial estaba muy cercana al sensor de presencia, de iluminación, y lo que sucedía es que erróneamente se apagaba la luz natural porque el sensor detectaba que había suficiente iluminación. Entonces es como que estaba encendiendo y apagando de manera intermitente la iluminación, porque el sensor detectaba iluminación natural, entonces apagaba la luz. Al estar en la oscuridad detectaba ausencia de luz y encendía la luz, y eso se producía de manera intermitente. Por eso fue necesario ubicar más cercano a las ventanas el sensor de iluminación y bueno, la iluminación artificial en la ubicación habitual.
Bueno, como conclusiones, pudimos garantizar el uso eficiente del sistema de iluminación, ¿no? En este caso, habitualmente las personas cuando tienen que salir de la oficina, sea por unos minutos o por un rato, no acostumbran a apagar la iluminación. En algunos casos extremos hasta se van del lugar de trabajo y dejan la iluminación encendida. Entonces se pudo determinar que el ahorro de energía es altísimo, también por el mismo motivo de que muchas veces teniendo luz natural los usuarios mantienen la luz artificial encendida. Eh, Tuvimos algunos problemas con la conectividad eh, Wi-Fi, pero no tenía que ver con la configuración, sino simplemente con eh, la conexión con el servidor, ¿no? El problema era desde el router hacia afuera, ¿no? Era un problema del lugar donde se hicieron las pruebas. Pero bueno, el sistema se pudo comprobar que funcionaba correctamente y se almacenaron datos durante suficiente tiempo como para determinar la eficiencia lograda. Este trabajo fue realizado por la licenciada Gabriela Suárez. Les dejo el mail de contacto por si quieren realizarle consultas o quieren intercambiar experiencias. Fue un trabajo muy gratificante. En mi caso yo fui el director, así que por eso quería exponerlo como una de las posibles aplicaciones de la interfaz Wi-Fi. En este caso, para redondear, se debe destacar que el módulo Wi-Fi fue utilizado en los dos modos, ¿no? O sea, en el modo servidor y en el modo dispositivo. El modo servidor fue más que nada para poder acceder a la configuración de los parámetros. Se implementó una pequeña página web embebida en el módulo. Recordemos que este módulo tiene un microcontrolador interno. Se implementó una pequeña página web embebida que permitía configurar los parámetros básicos de la aplicación, ¿no? Entonces uno accediendo a esa página web podía configurar la cantidad de sensores, asignarle algún identificador a los sensores y a los actuadores, como por ejemplo en qué oficina se encuentran instalados.